Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para ti. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa y porque nos has dado un nuevo día de vida. Ahora vamos a estudiar tu palabra. Que toda potestad de las tinieblas sea reprendida, sea echada fuera toda malicia espiritual y que ángeles llenen este lugar, Señor. Que disfrutemos tu presencia y seamos alimentados de tu palabra. En la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Aproveche, saluda al que está cerca de usted. Dígale: Dios te bendiga, qué bueno verte, qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras. Como que tienes cara de domingo. Aleluya. Si usted vino el domingo pasado, ¿sería capaz de recordar dónde nos quedamos? Segunda de Reyes. ¿Qué capítulo? Capítulo 6. ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy sintiéndome feliz. Nos quedamos en el versículo 31. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey de Israel, después de oír el relato de la madre que está reclamando que su amiga le había dicho: vamos a comernos tu hijo hoy, mañana nos comemos el mío. Y al día siguiente no quiso entregar el suyo. ¡Wow! Cosa terrible, ¿no? ¿Hasta dónde puede caer bajo las personas? Es cierto que había una hambruna tremenda, pero comerse un hijo. Terrible, ¿no? Bueno, hoy en día están sucediendo cosas peores que esas, ¿eh? ¿Oyeron una mamá que apuñaleó a su propia criaturita por hacerle daño al papá de la criatura? Se queda uno. No cabe duda que este es el último tiempo. Hay una actividad demoníaca terrible, hermano. Y la iglesia tiene que darse cuenta de eso. Esto es señal de que la gran tribulación está cerca. Cuando según el libro de Apocalipsis va a haber una actividad demoníaca sumamente grande. Bueno, ya estamos viendo, Ya estamos viendo. Ahora, el rey como que culpa a Eliseo. Él era el rey, se suponía que él tenía que tener alguna solución. Él se da cuenta que no puede hacer nada. Ahora culpa a Eliseo, como sucede con tantas personas cuando se ven, entonces culpan a Dios, cuando uno mismo se ha buscado los problemas. Versículo 32, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, la parte más importante del pueblo, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él, Eliseo, a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida, se está refiriendo al rey, envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Detrás del mensajero iba el rey. Aún estaba hablando con ellos Eliseo, y aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué de esperar más a Jehová? Estas palabras no las dijo Eliseo. Cuando el mensajero entró el rey, y fue el rey el que dijo estas palabras: ¿para qué he de esperar más a Jehová? Estas palabras no las dijo Eliseo, sino Joram, el rey que envió al mensajero y siguió al mensajero para hablar personalmente con Eliseo.
Por acá después vamos a encontrar un versículo donde corrobora esto que estoy diciendo. ¿Qué versículo leímos? El 32. El 33. Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero. Capítulo 7. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, muy barato, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Está profetizando algo que parece un imposible, porque están rodeados de los sirios, se están muriendo de hambre dentro de los muros, etcétera, etcétera. Hay una desesperación enorme, una madre entrega a su hijo y se lo come con una amiga y después pide que la otra entregue el suyo. Es asombroso, hermano. Y un príncipe sobre cuyo el brazo el rey se apoyaba, seguramente que entró con el rey, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Este hombre incrédulo dice: si Jehová hiciere ventanas en los cielos, ¿será esto así? ¿Y cuántas veces nosotros en nuestra incredulidad decimos algo parecido? Dejamos que el enemigo cierre nuestra mente, lo vemos todo negro, ya todo se acabó, no hay esperanza, y como dijo Joram el rey, ¿para qué espero más a Jehová? ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Cuando dice, ¿ya para qué? ¿Y para qué voy a la iglesia? ¿Y para qué leo la Biblia si ya esto no tiene solución? Para nosotros no. Para Dios sí. Él es el Todopoderoso. Aleluya. No dejamos, hermanos, que el enemigo cierre nuestra mente de tal manera que lleguemos a confesar algo así. Porque eso es pecado, es incredulidad. Nuestro Dios es fiel, es todopoderoso, y Él puede hacerlo aún en las circunstancias más terrible, más difícil, cuando es imposible, estamos en un callejón sin salida, pero de allá arriba siempre hay una solución. Nuestro Dios siempre tiene una solución. Aleluya, nuestro Dios siempre tiene una solución. Vayamos al Antiguo Testamento, vayamos a un pueblo de más de 2 millones de personas en un desierto. Hay ancianos, hay niños, hay animales, no hay agua y Dios le provee agua, no hay comida, Dios le provee pan del cielo. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Anímate. El enemigo cierra la mente de nosotros si nosotros nos dejamos cerrar la mente. Que el Señor lo reprenda. Pero si nosotros estamos bien centrados en la palabra de Dios y vivimos una vida de comunión con el Señor, no vamos a permitir que el enemigo nos pueda cerrar la mente. Yo sé en quién me he creído. Para mí todo es imposible, pero para mi Dios todo es posible. Gloria a Dios. Y aquí tú lo verás con tus ojos, le dice Eliseo al príncipe, mas no comerás de ellos. Una profecía que se cumplió al pie de la letra. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, la puerta de la ciudad, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? Recordamos que los leprosos no podían estar dentro de donde habían personas sanas, personas limpias, como le llama la Biblia. Así que tenían que mantenerse en grupos, se reunían en grupos buscando a ver dónde podían hallar comida, etcétera, etcétera.
dentro de los muros hay un hambre tremenda, ellos no pueden entrar, así que entre los 4 hablan y dicen, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si no había nada dentro de la ciudad, pues afuera había menos. Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Y si nos dieran la muerte, pues moriremos. De todas formas, estamos condenados a muerte. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento y esto que ellos acordaron, no hay duda que vino de parte de Dios. Y levantándose pues, versículo 5, levantándose pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no hallaron allí a nadie. Porque Jehová había hecho, mire hermano, el Dios que tiene recursos para resolver problemas. Y esto que dice aquí a continuación sucedió en otras ocasiones. Con el pueblo de Israel en medio de una batalla venía el enemigo y Dios hacía un ruido y los espantaba al enemigo. Y Israel solamente tenía que correr detrás de ellos. Dios tiene recursos que nosotros no podamos imaginar. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que venga contra nosotros. Y se llenaron de terror. ¿Cuántos recursos tiene nuestro Dios? Oiga, ¿para qué nos afligimos entonces? Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Hace poco murió la India, o la llamada India María. Y ella hizo una película titulada El miedo no anda en burro. ¿Cuántos de ustedes la han visto? ¿Y cuántos de ustedes han tenido miedo? El miedo no anda en burro. Bueno, eso fue lo que le pasó a los sirios. Se llenaron de terror, dejaron todo y salieron corriendo, ni siquiera llevaban los caballos. Terror, hermano. Yo recuerdo cuando era un muchacho y tenía que pasar por potreros de noche y decían que salían luces, que salían muertos. Y yo salía corriendo para llegar lo antes posible a la casa. Porque se espanta uno, ¿no? ¿A poco a ustedes no les ha pasado que se están riendo de mí, Eso era cuando yo era muchacho. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron. Ahora eran ricos. Así desde el momento no tenían nada. Tenían el estómago vacío. Harapos como vestidos. Y ya, porque los reyes del oriente, cuando iban a la batalla, cuando iban a la guerra, ellos llevaban toda su riqueza. Llevaban oro, llevaban joyas, y el vencedor recogía los despojos. Así que habían llevado vestidos finísimos, carísimos, los tenían dentro de las tiendas. Llegan los leprosos y se encuentran con aquello. Lo primero que hicieron fue llenarse el estómago. Y entonces comenzaron a agarrar el oro, la plata, los vestidos, van, los esconden, y vueltos
Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron, bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos, y fueron y los escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. 2 tiendas, dos casas de campaña. Versículo 9. Luego dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos las nuevas en casa del rey. ¿Sabe que aquí hay un mensaje muy importante? Todo aquello en aquel momento era de ellos. Un campamento completo, lleno de riqueza. Además, montones de animales, caballos, bestias de carga. Todo ahora era de ellos. Los israelitas no se iban a acercar por miedo. Pero de pronto le viene aquel remordimiento. No está bien lo que estamos haciendo. Porque tenemos que ir a dar buenas nuevas a aquellos que están muriendo de hambre. ¿Estás descubriendo cuál es el mensaje? ¿Saben, hermanos, que las iglesias, voy a hablar por Iberoamérica, nos hemos descuidado en la evangelización? En compartir las buenas nuevas. Es trabajo de cada creyente decir las grandes cosas que nuestro Dios ha hecho con nosotros. Un amén por aquí, otro amén por allá. ¿Y yo por qué? Que lo hagan los pastores, que lo hagan los líderes. Desde el momento en que el Señor te salvó, asumiste un compromiso con familiares, con amistades, con personas que no tienen lo que tú encontraste en Cristo. Y si callas, estás pecando. Fue lo que los leprosos dijeron. Si callamos, hay maldad en nosotros. Tenemos que compartir estas buenas nuevas para que ellos también aprovechen lo que nosotros estamos aprovechando. Busquen, por ejemplo, busquen por favor en Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 14 este relato. ¿Qué capítulo? ¿Qué libro? Marcos. ¿Qué capítulo? 5. ¿Qué versículo? Amén, hasta el 20. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Para que usted sepa, si usted no conoce mucho la Biblia, el Señor había pasó el mar de Galilea hasta el otro lado, la tierra de los Gadarenos, tierra de gentiles, y había allí un endemoniado que tenía una cantidad de demonios enorme, tanto que cuando Jesús le pregunta ¿cómo te llamas?, él dijo legión, porque somos muchos. Y una legión en el ejército romano se componía de 2.000 personas. Así que se supone que por lo menos eran 2.000 demonios que le habían entrado a este hombre. De tal manera que le daba una fuerza tan grande que lo ataban con cadenas, rompían las cadenas, le ponían grillos, rompían los grillos. Una fuerza sobrenatural. Y se la pasaba dando gritos por los montes, espantando. La gente oían aquellos gritos y se espantaba. Ahora cuando Jesús llega, aleluya, todo cambia. Cuando Jesús llega, todo cambia. Versículo 15, vienen a Jesús y ven lo que había, y ven al que había sido atormentado del demonio, porque algunos corrieron a la ciudad cuando el Señor lo libertó,
Lea este capítulo en su casa. Cuando el Señor los liberta, algunos corren a la ciudad y hablan de lo que había sucedido, porque los demonios salieron y entraron en un hato de cerdos, se despeñaron en el mar, se murieron, y hubo una pérdida económica grande para los dueños de aquellos cerdos. Y cuando vienen a ver al que había sido atormentado el demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Jesucristo, cuando liberta, liberta de verdad. ¡Aleluya! Y les contaron lo que los habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera a sus contornos, que Jesús se fuera de allí. Miren qué cerrados, hermanos, qué ciegos. Había llegado el dolor de la vida y porque les afectó el bolsillo, no te queremos aquí, vete por favor. No sea que perdamos más cerdos. Al entrar en la arca, versículo 18, el que había estado endemoniado, yo sé que no toma agua, pero ¿sabe que tengo la boca seca? vaya, tenga pues. ¿Cómo se dio cuenta? Por ahí alguien me dijo. No voy a hacer que me regañe, dije. No, sabe que ya descubrí lo que es, no tengo un antiácido cuando lo tomo. Después me seca mucho la boca. Jesús, él le rogaba a Jesús que quería ir con él, agradecimiento, aleluya. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, presta atención, versículo 19, vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Lo quieren leer conmigo? Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esa es nuestra responsabilidad. Muchos han dicho, pastores, que yo no sé hablar, yo soy torpe. ¿Qué digo? Da tu testimonio. Yo era antes, ahora soy, porque Jesús me cambió. Ese es el mensaje. Amén. No tienes que tener mucha labia, no. Y si la persona te conocía, con más razón. ¿Te acuerdas cómo yo era? ¿Te acuerdas lo vago, lo bandido, lo sinvergüenza o la sinvergüenza? Pero tuve un encuentro con el Señor y me transformó. Ahora soy nueva criatura. Ese es el mensaje. Eso fue lo que hicieron los leprosos. Lo dejaron el uno al otro. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del Rey. ¿Cuántos de ustedes se acostumbran a compartir lo que Cristo hizo contigo? A ver las manos. ¿Seguro? ¿O te da vergüenza? ¿O no quieres que sepan que ahora eres una nueva criatura? Eso es avergonzarse del Señor. Y quiero recordarte lo que Él dijo: el que se avergüence de mí delante de esta generación mala y pecadora, yo me avergonzaré del tal delante de mi Padre y de los ángeles. ¿Quieres que el Señor se avergüence de ti delante del Padre y de los ángeles? No te avergüences de Él delante de este mundo malo. Dile que necesitan un cambio en su vida,
Y que el único que les puede dar ese cambio se llama Jesucristo. ¿Qué puede pasar? ¿Que te dejen de hablar? Si todos te voltean la espalda, Jesucristo te recibe. Aleluya. Miren, hermano, si esta fuera una iglesia evangelizadora que comparte las buenas nuevas, en cada servicio tendríamos casa llena. Pero nos conformamos con los que somos. Es que somos una familia, nos llevamos también, todos nos conocemos. Y como que eso está cerrando las puertas para que otros entren. Pero la cosa no es así. Lo que Dios quiere es que los perdidos entren y que sean parte de la familia de Dios. Y eso lo tenemos que facilitar nosotros. Llegamos a tener aquí en los 80 un grupo enorme de hermanos y hermanas que salían después de la escuela dominical. En aquella época teníamos una sola escuela dominical. Después de la escuela dominical salían al parque, a la Pacific, por las calles, y trajeron a mucha gente. Trajeron a mucha gente, que muchos han permanecido todavía. Pero por alguna razón se nos deshizo el grupo. Y se han levantado grupitos, pero nunca como antes, y nunca han permanecido. Algo está fallando, hermano. Es que el amor de Dios en el corazón del creyente le exige que tiene que compartir las buenas nuevas aquí adentro, sin que nadie nos esté empujando. Tengo que decir, tengo que hablar, que lo que yo recibí lo reciban también. Y comenzando como el que estaba endemoniado y el Señor libertó, comenzando por la familia. Ve y dile a los tuyos, le dijo Jesús. Primero vete a los tuyos. Si eres tú, varón, el que te convertiste, dile a tu esposa que no se ha convertido. Si eres tu esposa, dile a tu esposo, dile a tus hijos, los familiares. Por allí tenemos que comenzar. Los vecinos, compañeros de trabajo, todo el que se presente delante de uno. Amén. Se apagaron. ¿Qué pasó? Versículo 10. Hace algunos años atrás fui a estaba Liborio todavía ahí en Bell. Fui a Liborio y después iba a los 99, ahí en la esquina de la Atlanta y la Randall, y me encuentro a una hermanita con sus nietos, y me dice, mire pastor, llevaban las hojas dominicales que se quedan, la hermana Rosa Flores, dice, con esto estamos evangelizando. ¿Qué hace usted con la hojita? ¿Deja que hagan avioncitos los hijos, los nietos con ella? ¿O la deja tirada allí? Aproveche para evangelizar con ella. Amén. Aleluya. Me dio mucho gusto aquel día, hermano. No me olvido de eso. Buen trabajo. Buen trabajo. Aleluya. Y el hermano Contreras, uno. A veces vengo, él está haciendo un trabajito en el jardín, pero está evangelizando. Se agarra con los testigos de Jehová. Como no pueden con él, se despiden como amigos. Aleluya. Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad, versículo 10, y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas
y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y podía ser cierto, una buena táctica. Entonces respondió uno de los siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. El miedo no anda en burro. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Eliseo, un verdadero profeta. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. ¿Se acuerda que les dije que íbamos a encontrar donde el rey sí había llegado a la casa de Eliseo? Cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a esta hora a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: y aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Aquí, hermanos, hay un mensaje para nosotros. Por muy fea que sea la situación, muy desesperante, aunque no se vea salida por ningún lado, aunque todo esté en contra de uno, nuestra fe no puede menguar. Porque no hay solución, pero no hay solución para nosotros. Todo se escapó de nuestras manos, no lo podemos resolver, no hay quien nos ayude a resolverlo. Pero nuestro Dios está sentado en su trono. Y para Él todas las cosas son posibles. Aleluya. Llevaban meses rodeados por los sirios. Se había agotado toda la comida dentro de la ciudad. Había muerto una multitud ya, como dice aquí. Había muerto una multitud por causa del hambre. No se nos dice sed. Quizás sí había agua todavía. Los animales estaban muriendo también. Quedaban 5 caballos nada más. Cuando el ejército disponía de muchos caballos para salir a la guerra, etcétera, etcétera, habían muerto también o se lo habían comido por el hambre. Esa era la situación. Cuando Eliseo profetiza esto, el príncipe dice: si Jehová hiciera ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Esta es una expresión de duda, de incredulidad. Pero es que a Dios no le podemos atar las manos. Él es Dios. Él es un Dios de recursos. ¡Aleluya! Él es un Dios de recursos. No hay que tener la cabeza. Cuando el enemigo te susurre a tu oído, como dijo el rey Jorán: ¿para qué espero más a Jehová? A cantidad de cristianos y cristianas el enemigo le ha sugerido estas palabras, se quedan dentro.
¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y de qué te sirve la iglesia? ¿Y de qué te sirve leer la Biblia? ¿Y de qué te sirve dar tus diezmos? ¿Y de qué te sirve? Ah, pues sí. ¿De qué me sirve? Voy a ser musulmán. No te dejes del diablo. Que el Señor te reprenda, diablo. Yo sé en quién me he creído, no entiendo nada de lo que está pasando, no lo entiendo, pero sé en quién he creído. Y que de todo esto, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28, Dios sacará algo bueno para mi vida, para mi familia, porque a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando la noche es más oscura, acuérdate, el amanecer es más glorioso. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.